Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo configurar un servidor DNS. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra terminal desde nuestro equipo Linux, desde el CentOS que hemos instalado. Nos pasamos al usuario root, ya que es necesario ser usuario administrador para instalar servicios y configurarlos. Y vamos a instalar los paquetes necesarios para tener instalado el servicio DNS. El comando que vamos a utilizar se llama yum para CentOS y tenemos que decir que nos instale o yum install los paquetes bind y binutils. Le damos que sí, le damos yes y nos empieza a instalar. Una vez que ha instalado todo, lo siguiente es empezar a configurar. Yo podría usar el servicio así como está, pero no tiene ningún dominio configurado. El primer archivo que vamos a editar es el archivo named.conf y es el que tiene parte de la configuración principal del servicio DNS. El archivo named.conf está en la carpeta etc, que es donde están todas las carpetas de configuración de Linux, y se llama named.conf. Dentro de este archivo vamos a cambiar tres secciones. La primera sección, correspondiente a las dos primeras líneas del archivo, que dicen listen on, que se refieren a qué interfaces de red se van a usar para que el servicio se ejecute. Todos los servicios de Linux se ejecutan ligados o pegados a una interfaz de red o a todas las interfaces de red como vamos a configurar para este servicio, y es en estas dos primitivas de configuración donde se define a qué interfaces se van a utilizar. En nuestro caso, como queremos que el servicio DNS escuche en todas las interfaces de red que tiene instalado nuestro equipo, vamos a comentar con el símbolo numeral las dos primeras líneas. La siguiente sección que vamos a configurar es el de la variable allowQuery. Con este valor, lo que yo le digo al servidor DNS es quiénes van a tener permiso para hacerme a mí, como servidor DNS, consultas. Es como una lista blanca de permisos para realizar consultas DNS. Actualmente tiene solamente el valor localhost, lo que significa que solamente este equipo o el localhost puede hacerse consultas DNS a sí mismo. Nosotros no queremos esto, queremos que toda nuestra red interna que hemos creado en el laboratorio sea capaz de consultar a este DNS. Por lo tanto, al lado de localhost vamos a agregar el valor de la red interna que hemos configurado en el lab anterior, que era 192.168.0. Para eso dejamos un espacio luego del punto y coma, agregamos la red 192.168.0.0/24, sin olvidar el punto y coma al final, que es muy importante. Y hasta este punto hemos definido qué interfaces de red van a estar escuchando el servicio DNS, quiénes son los equipos que van a poder hacer consultas DNS, en este caso toda la red 192.168.0, y ahora nos queda definir cuáles son las zonas por las que va a responder este servidor DNS. Las zonas vienen a ser como los dominios que va a resolver. Recordemos que cada servidor DNS puede ser un servidor autoritario o secundario o de caché.
vamos a agregar al final del archivo los valores necesarios para definir una zona forward llamada info7.com y una zona reversa para el mismo dominio. Con esto le decimos al servidor DNS que vamos a tener un dominio llamado info7.com que va a ser del tipo master o primario. El archivo llamado forward.info7.com va a ser el que va a tener la información detallada acerca de esa zona, y con el valor allowUpdate le voy a estar diciendo al servicio DNS que no voy a permitir que la configuración del DNS sea actualizada por otro DNS. Yo podría en allowUpdate, por ejemplo, poner el número IP de otro servidor DNS, entonces con eso lograría que otro servidor DNS pueda actualizarme mi archivo de configuración. Ese valor usualmente se toca para los servidores DNS secundario, que lo que hacen es copiar las zonas de un servidor DNS primario. Además, tengo definida una zona reversa que también va a ser del tipo master, cuya definición va a estar en el archivo reverse.info7.com. La zona forward lo que va a tener es una tabla donde se van a mantener los nombres de los equipos y sus respectivos IPs. Y la zona reversa va a tener una tabla reversa donde va a tener los IPs de los equipos con sus respectivos nombres. Vemos que también ponemos la configuración del update en no one. Una vez que tenemos esto, procedemos a guardar el archivo. Y el paso siguiente es crear los dos archivos que van a tener los detalles de la zona forward y de la zona reversa. Recordemos que todos estos comandos o estos pasos tenemos que hacerlos con el usuario root. Nos vamos a la carpeta de trabajo del DNS, que es la carpeta /named, y ahí creamos los dos archivos, el de la zona forward y el de la zona reversa. Vamos a abrir para editar el archivo forward info7.com. Y vamos a cargar los siguientes valores. El primer valor TTL o time to live está expresado en segundos y son la cantidad de segundos que deben pasar para que se apliquen los cambios cada vez que se toca este archivo de configuración dentro de este DNS. La siguiente sección corresponde al registro SOA, que define la información autoritaria del servidor DNS. Entre ellos podemos ver el número serial, que es un valor que va a utilizar un servidor esclavo o un servidor DNS secundario para saber si este archivo fue modificado o no desde la última vez que lo vio, ¿verdad? Ese número serial se suele modificar o se suele incrementar en 1 cada vez que se modifica el archivo. Luego valores en segundo para refresh, retry, expire y minimum TTL, donde cada uno de estos valores tiene un significado. El refresh corresponde a un valor numérico que los servidores secundarios utilizan para determinar cuánto tiempo se espera antes de preguntar al servidor primario si se realizó o no cambio en la zona. El retry es un valor numérico usado por el servidor secundario para determinar el intervalo de tiempo que tiene que esperar antes de emitir una petición de actualización. El expire es el tiempo que, ante una no respuesta de un servidor primario, el servidor secundario deja de responder como autoridad sobre un dominio. Y el TTL o el minimum TTL es la cantidad de tiempo que otros servidores de nombre van a guardar en caché la información de esta zona.
Adicionalmente tenemos el siguiente registro donde se define cuál es el servidor DNS primario de esta zona, que en este caso va a ser primariainfo7.com, y cuál es el número IP de este servidor primario. Ya luego tenemos las definiciones de los equipos que van a estar definidos en la zona. Vamos a tener un primer equipo llamado primary del dominio info7.com con un registro de la clase internet del tipo address, cuya dirección IP va a ser 192.168.0.1, y un equipo llamado lab cuyo valor o cuyo número IP va a ser 192.168.0.3. Una vez que tenemos definido todo esto, guardamos el archivo y procedemos a editar el archivo reverso. Cargamos los datos para el archivo reverso. Como vemos, las primeras secciones son idénticas porque la única diferencia entre un archivo de zona forward y un archivo de zona reversa es que en el forward se definen primero los nombres de nodos y luego sus números de IPs, y en el de zona reversa se definen primero los números de IPs y luego sus nombres de nodo, y que los registros que se usan en vez de ser registro address son registros PTR. Una vez que tenemos definido esto, vamos a guardar el archivo y a esta altura ya tenemos listo nuestro servidor DNS para funcionar. Tenemos definido en el archivo tcname.conf cuáles son las interfaces de red que vamos a usar, quiénes son los equipos que van a consultar el DNS, cuáles son los archivos donde están descritos las zonas, y en los archivos de zona tenemos definidos los equipos que van a corresponder a ese dominio. Lo único que nos queda es iniciar el servicio DNS. Para iniciar el servicio DNS vamos a utilizar el comando systemctl, que sirve para administrar todos los servicios de Linux. Le pasamos el valor start y el nombre del servicio. En este caso nos da un error, nos dice que hubo algún tipo de falla al iniciar el servicio y nos dice dónde podemos ver datos sobre ese error. Debemos ejecutar systemctl status named service para saber o para tener detalles del error. Ejecutamos y vemos que nos dice que en la línea 71 hay un error. Dice que se esperaba una llave. En el archivo tcname.conf, en la línea 71, se esperaba una llave. Abrimos de vuelta nuestro archivo tcname.conf. Buscamos la línea 71. La 71 no existe, obviamente se está esperando la llave porque no existe, entonces tenemos que agregar una llave que nos falta. Si contamos las llaves que hemos cargado en esta sección final de zona, vemos que la zona de arriba abre y cierra llave, y la zona de abajo nos faltó cerrar una llave y nos faltó un punto y coma. Aquí vemos cómo se abre la llave, cómo se cierra y un punto y coma. Aquí vemos cómo se abre y ahora sí ya está cerrado. Procedemos a guardar el archivo y reintentamos iniciar el servicio. Esta vez ya no tuvimos ningún error y nuestro servidor DNS ya está funcionando. Lo que nos resta ahora es configurar los equipos clientes del servicio o los equipos que van a hacer consultas a este servicio. Otra cosa que podemos hacer es habilitar el servicio para que se inicie al arrancar el sistema. Para eso volvemos a nuestro comando systemctl, que administra servicios de Linux, le decimos enable y el nombre del servicio que queremos que se habilite al arrancar el equipo. Por último, debemos habilitar en el firewall de Linux
los permisos para que otros equipos se conecten a este servicio. En Linux el firewall viene habilitado por defecto y tenemos que ir dándole los permisos manualmente. Como hemos creado un nuevo servicio DNS y queremos que otros equipos consulten a este servicio, tenemos que agregar las reglas de firewall correspondientes. El comando para hacer eso es firewall cmd -permanent, donde le vamos a decir que estas reglas sean permanentes, y agregamos el puerto 53 que corresponde al servicio DNS y el protocolo TCP. Este valor de puerto y protocolo TCP corresponde a la capa 4 del modelo OSI, que es la capa de transporte. El servicio DNS no solamente funciona con el protocolo TCP, sino que también funciona con el protocolo UDP, así que tenemos que crear la misma regla, pero para el protocolo UDP. Por último, una vez que hemos cargado estas configuraciones, necesitamos reiniciar el servicio del firewall o recargar en verdad las reglas del firewall para que se apliquen estos cambios que hemos pedido. Con esto nuestro servidor DNS está listo para recibir consultas de los equipos de la red 192.168.0. Vamos a proceder ahora a configurar el equipo clonado para que sea cliente DNS de nuestro equipo. Antes de eso, en nuestro equipo clonado vamos a deshabilitar el adaptador 1 y dejar solamente activo el adaptador 2, porque lo que vamos a hacer en clases siguientes es usar ya el servidor 1 o el servidor original como router, como gateway y como servidor DNS. Con esta acción nuestra red va a quedar de esta manera. Antes teníamos una conexión entre el clon y el host físico, y ahora solamente vamos a tener una conexión entre el clon y el servidor original. Abrimos nuestra terminal, nos pasamos a root, y para configurar qué DNS se va a utilizar, abrimos el archivo etc result.conf y le agregamos el valor nameserver y el número IP de nuestro servidor DNS 192.168.0.1. Guardamos el archivo y aquí también tenemos que reiniciar los servicios de red, ya que hemos configurado un valor de la red. Usamos nuestro comando systemctl restart network manager service para reiniciar los servicios de red. Y con esto estamos listos para probar nuestro DNS. Una de las pruebas que se pueden hacer es ejecutar el comando ping contra un nombre DNS para ver si el servidor DNS resuelve correctamente el número IP. Recordemos que el comando ping sirve para enviar un paquete a un equipo y esperar una respuesta de él. Escribimos ping. primary.info7.com y vemos que nos responde correctamente y nos devuelve el número IP que hemos configurado en nuestro servidor DNS para el host primary.info7.com. Paramos el ping con control C. La siguiente prueba se puede usar el comando nslookup, que es un comando para hacer consultas DNS. Si es que yo no especifico a qué servidor DNS voy a hacer las consultas, se basen las consultas directamente al servidor configurado en el archivo etc.result.conf, que en nuestro caso es el 192.168.0.1. Le voy a consultar por otro de los equipos configurados en el DNS, el lab.info7.com, y vemos que me responde el número IP de ese equipo
192.168.03. Puedo consultar por otro equipo que he configurado, que es el lab2info7.com, y me responde el 192.168.04. La última forma de probar es usando un comando llamado dig. Le paso el nombre del dominio y me va a traer información acerca de ese dominio. Por ejemplo, dig info7.com. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos la clase siguiente.